por el pecado del pueblo, porque sabía cuáles iban a ser las consecuencias del pecado del pueblo. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo Dios cumple su palabra que dice que no vuelve vacía. Uno a veces puede decir, es que estamos hablando y la palabra no produce nada. Entre las multitudes que vivimos, aparentar ser que la palabra no produce nada, pero siempre la palabra produce el fruto. Por eso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra despidiéndose de los discípulos, Él les dijo: vayan y prediquen mi palabra a todo el mundo, hagan discípulos, y luego les añade: y el que creyere, a él se bautice. ¿Por qué? Porque la palabra sí es, va a haber quien la recibe, quien la vive, quien la acepta, pero también va a haber quien la rechaza. Va a haber quien diga: a mí no me interesa. Y tú te puedes dar cuenta, hermano, muchas veces en la iglesia hay personas que vienen y su mente, su cuerpo está aquí, su mente está lejos de lo que es la palabra. Y puedes ver a otros que están atentos y esos crecen y dan el fruto. ¿Por qué? Porque ellos están deseando, como dice Pablo, la palabra no adulterada. Ahí en Jeremías 9, vamos a leer 2 versículos. Yo voy a hablar de lo. Padre bendito, gracias te damos en esta hermosa tarde que nos das la oportunidad de estar en casa como tu pueblo. Estamos aquí reunidos, Padre, porque tenemos necesidad de ti. Y como tú eres un Dios bueno, santo y puro, y que escucha la oración de tu pueblo, hoy, Padre, te pedimos que hables de acuerdo a cada necesidad. Tú la conoces porque somos tus hijos, Padre. Somos tu pueblo que has comprado con tu sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jeremías 9, versos 23 y 24 dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Fíjese qué palabras está diciendo aquí la palabra de Dios. Hay tres cosas que Dios, o cosas que Dios no quiere que el ser humano haga, y es exaltarnos, alabarnos nosotros mismos, porque esa es la naturaleza del ser humano, hermanos. Por lo general, la soberbia que tenemos es alabarnos continuamente, demostrar de las capacidades que tenemos, demostrar los logros que hemos alcanzado, y eso no es lo que le agrada a Dios, porque Él tajantemente rechaza que el ser humano se vuelva orgulloso, se vuelva soberbio, porque el único que merece la gloria, la honra, es Dios. Es Dios el que merece el reconocimiento por todo. Entonces, Él, después de que les envía al profeta Jeremías para que les hablara al pueblo y les dijera que Él los iba a servir como la arena, que los iba a castigar por el pecado y la maldad que había en ellos, Dios sabía que iban a ir a Babilonia, y al llegar a Babilonia iba a haber gente, o iba a haber personas que iban a ser muy conocedores. Entre el pueblo de Israel iba a haber personas muy sabias, iba a haber personas muy valientes o muy poderosas, que eran guerreros en aquella época. Entonces todo eso podía causar problemas a ellos mismos. Y podemos ver, hermano, que cuando el pueblo de Israel llegó a Babilonia, hubo hombres sabios. Por ejemplo, Daniel, que uno pudiera decir: ¿qué pudo hacer ese hombre? Pero él fue un hombre sabio. Y cuando llegó a Babilonia, no llegó demostrando: miren, es que yo soy el más sabio de los sabios, yo soy inteligente, yo tengo sabiduría, pregúntenme lo que quieran. No, llegó todo lo contrario. Él llegó humillándose cuando lo llamaba el rey para que le interpretara o le demostrara algo, que era lo que hacía Daniel. Daniel simplemente decía: el Dios de los cielos. Ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios en Daniel había producido un fruto digno. Aunque era un hombre preparado, un hombre sabio, él no decía: mira, es que yo tengo la sabiduría porque mi abuelito sabía leer las estrellas y eso. No, él decía: mira, la sabiduría, y si Dios tiene un secreto, Él te lo va a revelar, porque de Él procede la sabiduría. Entonces vemos que la palabra siempre va a dar el fruto. Uno puede decir: es que
todo Dios como leche no adulterada, esa persona va a crecer, va a llevar el fruto que Dios quiere. Pero yo no quiero enfocarme en eso, quiero que veamos lo que Dios aborrece. Y Dios le dice al pueblo de Israel: mira, yo aborrezco podría equivocar, dice: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el sabio, porque ese es el problema que muchos tienen. El sabio, ¿qué es lo que hace? Cuando Dios lo rechaza, y el Proverbio 27, versículo 2 dice: no te alabe tu propia boca, sino la boca del extraño. Si dice el Proverbio 27, verso 2. Proverbio 27, verso 2. Dice lo que dice: alábate al extraño, porque el alabarse a uno mismo es lo que Dios no quiere. Hermano, y aún dentro de las iglesias, ¿cuántos pastores, cuántos ministros llegamos y nos alabamos nosotros mismos? Muchos creyentes hablamos: es que yo hago, yo predico, yo evangelizo, yo esto, yo aquello, y queremos alabarnos, queremos, hermano. Hay predicadores, hay pastores, hermanos, que cuando yo voy y toco a las personas, la unción. Entonces lo que Dios dice: no te alabes, porque eso es algo que Dios rechaza. ¿Por qué Dios rechaza que la alabanza no la demos nosotros mismos? Porque todo lo que tenemos, todos los que alcancemos, toda la sabiduría que podemos alcanzar, ¿quién nos la dio? No es que Dios esté en contra de la sabiduría, no es que Dios esté rechazando que tú seas sabio, todo lo contrario. Tú puedes ver el Proverbio 2, te está diciendo el Proverbio 2, versículo 2 al 6, que Dios da la sabiduría, que Dios quiere que tú seas sabio, que Dios quiere que tú busques la sabiduría más que la plata. Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando Dios dice al pueblo de Israel: miren, no sean sabios, no quiero que el sabio se alabe a sí mismo, no es porque Dios esté en contra de la sabiduría, porque la sabiduría proviene de Dios. Lo que Dios quiere es que cuando tú tengas la sabiduría, seas prudente. No la usemos para humillar a los demás, porque no es algo que nosotros lo hayamos alcanzado por mérito propio. No es algo que tú hayas cultivado, que digas: es que yo soy sabio porque yo sí me preparé. Qué bueno que te prepares, qué bueno que alcances sabiduría. Eso lo dice la Biblia. Es más, el Proverbio 2, que lo tiene en la mano. Proverbio 2, verso 2 al 6, Proverbio 3, verso 13, y Proverbio 4, verso 5 al 8. Son tres proverbios, que hay muchos proverbios o porciones de la Biblia que nos invitan a ser sabios, que la sabiduría nos hace dichosos. Pero fíjense lo que dice Proverbio 2, verso 2 al 6. Aquí vemos, Dios no está en contra de la sabiduría porque proviene de Él. Es todo lo contrario. Dice: si como a plata la buscares. Si como a plata la buscares, es maravilloso. Lo dice en el 3, versículo 13. Dice: porque Jehová al que... Perdón. Dice: feliz, dichoso, o doblemente dichoso el varón que tiene la sabiduría. O sea, es algo que Dios está regalando al ser humano. Entonces, si nos preguntamos si Dios nos la está dando, porque ahora le dice al pueblo de Israel: no te alabes tú mismo. Yo rechazo a aquel que se alabe, humíllese. Porque como le dije, la alabanza es para Dios. La exaltación siempre debe ser para Dios. Y eso es lo que Dios quería en el pueblo de Israel. Y por eso dice
encuentre, siempre sepa que Dios es Dios, que Dios lo cuida. Si tú has leído la Biblia, te das cuenta que este pueblo que Dios ahora estaba enviando a Babilonia, aún cuando estaban en Babilonia, Dios seguía siendo Dios. Él mandaba en Nabucodonosor, Él mandaba en los babilonios. Y por eso quería que su pueblo, que iba a estar ahora como esclavos o como cautivos en Babilonia, aprendieran a no rebelarse a Dios, a permanecer en humildad delante de Dios. Y por eso le dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Cuántas veces las personas nos alabamos? Me digo: pastor, yo he visto que a veces en los púlpitos hacen desplante de todo lo que saben, de todo lo que conocen. A mí no me impresiona eso. Cuando alguien dice: es que yo hice aquello, hice allá, Dios me unció, Dios me hizo. Hermano, lo que me está revelando aquella persona es que tiene una baja autoestima. ¿Sabías eso? Cuando una persona tiene una baja autoestima, ¿qué es lo que necesita? Que alguien, a través de lo que él dice, vea las cualidades. Pero cuando una persona tiene una autoestima alta, no necesita la aprobación de nada, porque él sabe lo que vale. Hermano, yo he conocido gente muy rica, gente muy inteligente, que tú los ves que pasan desapercibidos, que los ves y ni siquiera te imaginas qué clase de persona es la que está al frente de ti, porque ellos a veces no andan ni trajeados, no andan diciendo ahí: es que yo soy el gerente general de la empresa fulana, o yo soy el jefe de jefes en tal lugar. Ellos, aunque tengan mucho conocimiento, mucha sabiduría, son humildes. Y eso es lo que Dios quiere en el pueblo de Israel, que a pesar de que hubiera sabios, no se alabaran en su sabiduría, no le llegaron a Nabucodonosor diciendo: miren, es que nosotros somos los astros, los sabios que Israel tenía, sino que llegaran y que el pueblo o que el rey empezara a exaltar. Eso nos habla también a nosotros, que muchas veces no tenemos que decirle a la gente: miren, es que yo soy burlado, ¿verdad? Allá en la empresa me tienen como el mero. Que tú seas humilde, que la gente al ver tu caminar, tu comportamiento, empiecen a darse cuenta que en ti hay sabiduría, empiecen a darse cuenta que en ti hay una persona a la que pueden acudir y pueden revelarle muchos de los secretos que el ser humano no puede comprender. Y eso es lo que Dios le agrada. Por eso le dice aquí al pueblo de Israel: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente o el poderoso en su poder. Porque ese es otro problema. Cuando están escribiendo estos pasajes de la Biblia, en el que tiempo cómo se peleaban las guerras, cuerpo a cuerpo, y solamente los valientes eran los que se enfrentaban o se animaban a desafiar a otros. Hoy en día no peleamos a cuerpo, pero hoy en día hay personas que son poderosas, personas que tienen capacidades inimaginables, y qué bueno. Pero dice el Señor: no se alabe el valiente o el poderoso en su poder. ¿Por qué no debemos de alabarnos? Porque todo de Dios, cuando Dios trajo al pueblo de Israel de Egipto por el desierto, quiero que me acompañes en Deuteronomio 8, verso 16 al 18. En el contexto de esos textos que vamos a leer, Dios le dijo al pueblo de Israel: te hizo pasar hambre, te hizo pasar necesidades, te hizo pasar situaciones difíciles, y les da la razón. Dice ahí en Deuteronomio 8, verso 16 al 18. ¿Quién lo tiene por ahí? Deuteronomio 8, verso 16.
Aleluya. ¿Por qué Dios no permite o no quiere que el poderoso se exalte o se alabe a sí mismo? Porque todo proviene de Dios. No solo es el pueblo de Israel. Mira, yo te pasé por situaciones difíciles porque te iba a introducir o te voy a introducir a una tierra buena. Y cuando estés ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que muchas veces sucede. ¿Cuántas veces el ser humano llega a tener un poco de poder? Aunque sea el más mínimo, y esa persona, hermano, se vuelve intocable. Se vuelve tan lejana a los demás, tan superior a los demás, que dicen, no, yo no. Pero ¿quién es el que te da el poder? Es Dios. Y no importa cuánto poder tengas, ese Dios que te da el poder, si tú y yo no aprendemos a darle la gloria y la honra a Dios, a ser humildes delante de Él, ese poder no lo puede quitar. Como te dije, Dios sigue siendo Dios. Estás en la iglesia o estás fuera de la iglesia. El pueblo de Israel estaba en Israel, en la tierra que Dios les había prometido, y Él era Dios de ellos. Se los llevó a Babilonia y siguió siendo Dios de ellos. Allá en Babilonia hubo un rey, que fue el rey que se los llevó como cautivos, y llegó un momento donde ese rey se levantó un día por la mañana. ¿Y qué fue lo que hizo? En Daniel 4, si ustedes lo quieren acompañar, del versículo 29 en adelante, dice que se levantó Nabucodonosor un día por ahí, sin nada que hacer, y se le vino la brillante idea de decir, mira la gran Babilonia que yo he construido con el poder de mi fuerza. Porque a veces suele pasar, ay, no, es que yo me preparé y ahora soy el mejor de los mejores. Daniel 9, versículo 29. Perdón, Daniel 4, versículo 29.
Cuando los verdaderos pobres le dicen, hermano, ¿cómo vivía Pablo? ¿Cómo caminaba Pablo? Y la gente está diciendo, es que si quieres ser un siervo de Dios tienes que vivir en la miseria. No, hermano, Dios ama que seas prosperado. Desde cuando Dios creó al hombre le dijo para que seas fructífero, que tengas, pero lo que tengas, lo que alcances, lo que logres a llegar a tener, sea con humildad delante de Él. Por eso le dice el pueblo de Israel, miren, el sabio no se alabe en su sabiduría, ni el que es valiente o poderoso no se crea que es su fuerza o su poder quien lo tiene en esa posición. Porque si no la vas a saber lo que le pasó a Nabucodonosor. Dice que se levantó por ahí y dice, ¿qué es lo que le dice? Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿A poco no ha visto, hermano, todo lo que he logrado? Lo que tú has logrado, lo que tú has adquirido es porque Dios te ha dado la fuerza. ¿Sabes por qué? Porque si a Él no le placiera, simplemente las cosas no funcionan. Cuando Él dice no, es no. Y por eso le dice el pueblo de Israel, ustedes no vayan a caer en el error de empezarse a vanagloriar, de decir yo soy el sabio, yo soy el inteligente, o yo soy el poderoso. Otra de las cosas que Dios le reclama o le reprime al pueblo de Israel, ni el rico se alabe en sus riquezas. Tampoco te alabes en las riquezas que puedas tener, porque es otro problema, ¿verdad? Y más, hermano, hoy en día que está de moda en las redes sociales o en la televisión, los predicadores, donde motivan al pueblo a que prosperes, que sus prédicas están enfocadas solamente a prosperar, que si no tienes una casa y un carro nuevo, no estás bajo la bendición de Dios, que al contrario estás en maldición. Y entonces la gente empieza con esa mentalidad. Dios quiere que prosperemos, Dios quiere que crezcamos, y eso tiene razón. Pero lo que más anhela a Dios es que haya arrepentimiento. Allá en la carta de Juan él decía, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero luego dice, así como prospera tu alma. Porque de nada sirve que prosperes económicamente, que tengas todo lo que necesitas como familia, como ser humano, y que tu alma no esté prosperando. Allá en Lucas 12, verso 15, en una ocasión, dos discípulos del Señor le dijeron, oye Señor, mira, mi hermano tiene una propiedad ahí, le dejaron una edad, dile a mi hermano que parta conmigo. Tú ponte como juez ahí entre nosotros dos. Y le dijo el Señor, ¿quién les dijo que era juez de estas cosas? Y luego les cuenta un mensajito, les da un mensajito y les dice, no se afanen por estas cositas, porque la vida del hombre, en Lucas 12, creo, si no me equivoco, el verso 15, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Si dice eso su Biblia, me estoy equivocado. Digo, yo no la estoy leyendo, no te estoy más o menos acordando dónde se encuentra ese pasaje de la Biblia. Y es lo que Dios le dice al pueblo de Israel: no se afanen o no se alaben en eso. Si eres rico, haz como si no tuvieras nada, o pasa lo más desapercibido posible, porque eso puede generar problemas en el ser humano. Pero hoy en día, hermano, hay gente que gana un poquito de dinero y ahora sí quiero comprar algo, y eso no le agrada a Dios. Y como te digo, no es que Dios quiera o anhele que seamos pobres, no. Lo que Dios quiere es que seamos humildes, que en todo lo que nosotros hagamos siempre la gloria se la demos a Él. Y por eso le dice el pueblo de Israel que en esas tres áreas no se deberían de alabar, porque son por lo general en las que nos exaltamos. Cuando conocemos un poco más que el otro, o buscamos a un poco más ignorante que yo, para demostrarle que yo soy más sabio. Busco a alguien más débil para demostrar que yo soy más poderoso, que vean que yo sí logro hacer esto, que yo sí logro hacer aquello. O buscamos a alguien que económicamente esté más pobre que yo,
para demostrarle que yo soy el más rico, para impresionarle. Y dijo Dios, dice, en eso no se alabe, en lo que se deben de alabar. Luego le dice el 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En eso sí te debes de alabar. Que tú puedes decir, yo conozco a Dios. No porque mi abuelita me dijo quién era Dios, sino porque yo tuve un encuentro personal. Y cuando tú te alabes en eso, ¿cómo lo demuestras? Hermano, cuando una persona, ya lo vimos hace un domingo atrás, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le dijimos que cuando una persona conoce a Dios, qué es lo que sucede en la vida de aquella persona? Hay una transformación rotunda de andar entre los sepulcros desnudo mirando voces. Ahora lo encontraron sentado en su cabal juicio y le decía a Jesús, déjame ir contigo. Y no solo eso, sino que Jesús nos salvó, sino le dijo, mira, vete, es el primer misionero que fue al mundo, el primer enviado que el Señor mandó a predicar. No lo llevó a cursos de teología, no lo llevó, mira, vamos a hacer una maestría de teología para que vaya. No, simplemente digo, ve y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios. Porque cuando la gente sabe que eres el peor de la colonia y ahora lo ves sentado y predicando la palabra de Dios, hermano, esa persona, ahí hubo cambio. Entonces, ¿sabes lo que le dice el pueblo de Israel? Mira, ustedes no se alaben en la sabiduría, en la riqueza, ni en el poder. Si quieren alabarse en algo, alábense en conocerme y entenderme. Porque ese es otro problema, hermano. Conocer a Dios lo podemos conocer, pero entender a Dios es un problema. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace cosas que nuestra mente no las puede percibir. No las puede percibir. Hermanos, si nosotros nos hubiera pasado lo que le pasó a Jacob, ¿te imaginas que lo hubiéramos podido comprender? Si a veces nos pasa una gripilla, una enfermedad leve y sentimos que ya Dios nos está destruyendo. Ahora, si te imaginas que Dios hubiera permitido o permitiera una situación como la que pasó, hermano, no lo entenderíamos. A veces le estamos preguntando, ¿por qué? Cuando una persona no entiende a Dios, pasa del por qué al para qué. Porque el por qué es lo que aplica a los niños cuando acaban de los 3 a 9 años. Un niño a esa edad, ¿qué es lo que hace continuamente? Oye, no hagas eso, ¿por qué? Porque y te vas a hacer ¿por qué? Pero cuando ya él empieza a comprender un poquito más, ya él empieza a cambiar sus preguntas. ¿Para qué, verdad? Así es un cristiano. Cuando una persona conoce a Dios y empieza a comprender a Dios, ya no le dice, Señor, ¿por qué permitiste que mi esposa, por qué permitiste que mi hermano, por qué permitiste que mi escuela? Ya no. Si no estamos preguntando, Señor, ¿para qué me estás poniendo en esa situación? ¿Para qué me vas a llevar a esa situación? O simplemente, como hizo Job, nos agachamos y adoramos a Dios. Porque a veces ya no tenemos que preguntarle porque no vamos a comprender. Y quiere que te diga, hermano, a Dios nunca le preguntes por qué. Porque esa respuesta o esa pregunta, nunca Dios te va a dar la respuesta. Tú puedes descargar, decirle, Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué aquello? Dios no te va a responder esto. Porque Él no está dispuesto a responder el por qué. Porque el proceso en el cual Él te mete es porque Él tiene un propósito. Y por eso le dice Dios al pueblo de Israel, ustedes no se preocupen o no se glorien en la sabiduría, en el poder. Si quieren alabarse o quieren gloriarse en algo, gloriarse en que me conocen y que me entienden. Que aunque van a estar en Babilonia, aunque van a estar cautivos, ustedes tienen que saber que yo tengo el control total. Pocos lo entendieron, pero la mayoría no. Entonces es lo que quiere Dios en esta tarde, que como iglesia en los procesos o en las dificultades nosotros aprendamos que Dios tiene el control. Que si somos sabios y hemos alcanzado algún grado de poder o tenemos algún grado de economía alto, no nos sentamos superiores a los demás, sino que nos demos cuenta que todo eso es por la gracia
el hacer grande y el dar poder a todos. Y luego dice, ¿y por qué quién soy yo? O sea, si todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado y todo lo que podemos ofrecer, ¿quién te lo dio? Dios. Entonces, es lo que Dios quiere, como le digo, no está en contra de la sabiduría, al contrario. Él dice, ámala, búscala como a plata. Bienaventurado el varón que la obtiene. Entonces la sabiduría es buena, pero que no te saque de tu lugar. Que cuando Dios te use, así como Daniel, que te vaya a poner en un lugar privilegiado, aprendas a decirle, Señor, gracias. Pero que no te digas, es que yo soy el sabio de la corona. Yo sí soy el inteligente porque yo sí estudio la Biblia. Hermano, podemos estudiar la Biblia, pero la sabiduría proviene de Dios. Y si tú te mantienes en esa humildad, hermano, Dios nunca va a limitar su gracia a vos. Cuando Dios le habla una vez a David a través del profeta Natán, le dice Dios, si te pareció poco todo lo que yo te estaba dando, aún tenía más para dar. Hermanos, si yo cuando leo esos pasajes de la Biblia veo lo que David había conseguido, había logrado David, y Dios le dice todavía, aún tenía para darte más. ¿Qué nos habla eso, hermano? El Dios que tenemos no tiene límites si nosotros nos mantenemos en humildad delante de Él. Pero si tú empiezas con lo poquito que te da Dios, empiezas a exaltar en el área que sea, ya sea económica, ya sea sabiduría o conocimiento o poder, con poquito que te empieces a enaltecer, a engrandecer y a sentir, es que ya no ocupa a Dios, es que yo sí conozco todos los secretos de la vida. Tarde que temprano te vas a encontrar que Dios simplemente quita su poder. ¿Cuánto le duró cuando nosotros dicen, aún estaba la palabra en su boca? Aún te imaginas cuando nosotros paseándoles ahí diciendo, miren todo lo que yo he construido. Yo no me imagino cómo pudo pasar eso. Que en un momento lo echaron como los animales. Me imagino saber cómo un monochaco el camión en 4 patas, yo no sé qué forma, pero salió disparado a modo. Se le perdió a todos sus guardias, todo su ejército, hermano, que anduvo totalmente destruido, porque él se creía superior a Dios. Ese es el problema que muchas veces que el ser humano, y aún dentro del pueblo de Dios, tiene que no hemos crucificado nuestra carne en la cruz con Cristo. Se nos olvida que lo que poseemos, que incluso la vida, cuando tú vas a ir al médico, que no, mira, usted tiene para 200 más años de vida. Y a lo mejor Dios te dice, mira, hoy te dejo que tu corazón deje de latir. Y puedes tener el mejor diagnóstico del médico, pero si Dios dice, no hay más para ti, y te mueres. Entonces, hoy en esta tarde, hermano, te invito a que seas humilde, como Dios le invita al pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel andaba en pecado, Dios le seguía hablando. Porque te digo, Dios es Dios aún de buenos y malos. Podemos estar en la tierra o en la iglesia y Dios sigue siendo Dios. Podemos estar fuera de la iglesia y Dios va a seguir siendo Dios. Y Él trata con justos e injustos. Aquí vemos con un injusto que era el rey de Babilonia. Rey Nabucodonosor no puede decir, ese que sea un rey pagano. Era un rey mundano, pero aún en eso Dios tiene poder. Entonces, hoy, hermano, como iglesia te invito a que seas humilde, que si llegas a alcanzar sabiduría, llegas a alcanzar poder, llegas a alcanzar cualquier meta que te propongas y digas, ahora sí logré lo que quise, te acuerdas quién fue el que te dio. De ahí David dice, de aquí proviene la fuerza, el poder y la riqueza. Porque todo es tuyo y del recibido de tu mano te damos. Es lo que David decía. Y es lo que la iglesia, el pueblo de Dios debe de saber. Que lo que tú alcanzas en cualquier área de la vida no es por mérito propio, es por la mera gracia de Dios. Que así como Dios te puede dar sabiduría, también te la puede quitar. Pero si tú te mantienes en humildad, no te quita la sabiduría. Porque Dios no le
un pueblo ignorante. La gente se vuelve ignorante cuando le dice a Dios, Señor, ya no te necesito. Y tú no puedes comprobar que grandes predicadores, hermanos, se han desviado de la palabra. ¿Y sabe por qué? Yo le he dicho muchas veces, el problema de un predicador o de un ministro es creer que ya alcanzaste todo el conocimiento. Ahora me voy a levantar, mira, para que ahí donde habla la Biblia, ahí. Y hermano, empieza uno a salirse, pero cuando tú apartas un tiempo y dices, Señor, hoy voy a predicar tu palabra, dame sabiduría, dame lo que tu pueblo necesitas, y aprendes a depender de Dios, eso te va a mantener en sintonía de la que muchos predicadores ya alcanzan mucho conocimiento, alcanzan niveles de teología avanzados, empiezan a descuidar su relación con Dios. Y a lo mejor tú dices, es que yo no predico, hermano, pero eres hijo de Dios. Y para enfrentar la vida necesitas la gracia de Dios. ¿Cuánto de ti vamos a ver? Padre bendito, hoy en esta tarde, Señor, yo he hablado a tu pueblo lo que tú hablaste a través del profeta. Que tú leas a un pueblo que sea sabio, a un pueblo que sea poderoso, que leas a un pueblo que sea próspero en todo, pero sobre todo un pueblo que te conozca a ti, Señor. Que si quiere alabarse en algo, que sea el que te ha conocido y que ha entendido cómo funciona la lógica divina en el ser humano. Que la lógica de Dios no funciona como la lógica del mundo. Porque la lógica del mundo, cuando sabes cuánto vales, cuánto tienes, así es tu valor en el mundo. Pero en ti, Padre, no es así. En ti valemos por lo que tú eres en nosotros. Que así tu iglesia en esta tarde salga con esa mentalidad. Que aunque pueda tener grandes conocimientos científicos, que aunque logre obtener mucho poder, logre obtener riquezas, siempre recuerde que todo es porque tú nos lo has dado, Señor. Que nos lo has dado no para humillar a los demás, sino para que tu gracia sea abundada y lo que sabemos y lo que tengamos lo usemos para tu reino. Hoy en esta tarde, Padre, yo quiero orar también por cada necesidad que tu pueblo tiene. Tú las conoces a la perfección, quizás no todas han sido expuestas, pero tú las conoces. Y cada necesidad que hay en tu pueblo, por la gloria, te ruego que seas tú supliendo aquello que tu pueblo necesita. Si hay necesidad financiera, Padre, tú abres puertas para que tu pueblo pueda prosperar. Si hay necesidades físicas de salud, también pon tu mano de poder y que por tu gracia seamos todos curados, Padre, en el nombre de Jesús. Rompemos cualquier esclavitud que por años nos haya tenido atados, porque para eso se manifestó tu gracia, para sernos libres de todo pecado y de toda carga, Padre, en el nombre de Jesús. También oramos por aquellos hermanos que un día van a volver a tu iglesia, que donde quiera que anden, seas tú redarguyéndoles y haciéndolos venir nuevamente a tus caminos. Oramos también, Padre, por aquellos hombres que se mantienen fieles a tu palabra y que por ser fieles a ti, Padre, están padeciendo persecución. Que seas tú dando la gracia y la sabiduría para enfrentar todo problema en el nombre de Jesús. También, Padre, pedimos que tú obres en nuestro país, bendiga nuestra nación y ayudes, Padre, a tener buenos gobernantes para estar en paz y poder predicar tu palabra de la mejor manera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.